tema que hemos venido hablando. Puede tomar asiento. Tenemos quizás de este pasaje ya lo hemos leído en varias ocasiones. Mateo 3:2 y Mateo 4:17, donde tanto el Señor Jesucristo como el apóstol, como Juan el Bautista, ¿no?, nos hablan de que el reino de los cielos se ha acercado y están apuntando, hablando sobre el arrepentimiento. En nuestro estudio estamos mirando como una especie de radiografía de la doctrina del arrepentimiento. Hemos hablado de dos ingredientes del arrepentimiento. El primero, hablamos de la percepción del pecado. El segundo, hablamos sobre la tristeza por el pecado. Y hoy vamos a hablar del tercero, que es la confesión del pecado. Y en estos dos pasajes, Mateo 3:2 y Mateo 4:7, el Señor Jesús, Juan el Bautista nos dicen: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y muchas veces cuando pensamos en esta palabra, digamos, muchas veces se ha tratado de enfatizar o favorecer más la obra externa del arrepentimiento. Aunque nosotros hemos hablado hasta ahora que la palabra de arrepentimiento, no metanoia, dijimos que se refiere a un cambio de ¿qué? De mente, cambio de dirección. Creo que podemos usar el girar en U, ¿no?, o un cambio de 180 grados, cambio en mi forma de pensar. Pero es algo que ocurre en el interior y que se manifiesta externamente, ¿no? Como dice la canción, From Inside Out, ¿no? Creo que dicen la canción en inglés. Por ahí algo así dicen, ¿no? Desde nuestro interior. Y cuando uno mira o piensa en las tesis, en las 95 tesis de Lutero, cuando uno ve que él habla de la confesión o del arrepentimiento, no era que Lutero negara lo que pasaba externamente, sino que cuando él hablaba de esa confesión o de esa penitencia, el término que él usa en esas tesis, está hablando de algo interior que tiene que manifestarse sí o sí en el exterior. O sea, cuando hay un arrepentimiento verdadero en mi interior, ese arrepentimiento tiene que manifestarse en lo que yo estoy haciendo o en la forma en que yo estoy viviendo. O sea, no es solamente sentirme triste por el pecado, sino que aparte de sentirme triste por el pecado, como hablamos las semanas pasadas, tiene que haber una confesión de ese pecado. Vaya, por ejemplo, a Nehemías. Y vamos a introducirnos en este punto. Nehemías, capítulo 9, Antiguo Testamento. Nehemías, capítulo 9. Y vamos a leer del versículo 1, unos cuantos versículos, no lo vamos a leer todo. Ya le dejo la tarea a usted para que lo pueda seguir haciendo en su casita. Nehemías, capítulo 9, ¿lo tiene? Dice: el día 24 del mismo mes, se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, estando en pie. Y mira lo que dice: confesaron sus pecados
y las iniquidades de sus padres, y puestos en pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte, ¿qué hicieron? Confesaron sus pecados y adoraron a Jehová. ¿Cuánto tiempo la leyeron? Una cuarta parte del día. Los matemáticos, ¿cuánto es una cuarta parte del día? El 25% del día. Y si el día tiene 24 horas, bueno, digamos que entonces vamos a dejar las horas que estamos dormidos. Digamos 12 horas entonces. ¿Cuál sería la cuarta parte? 6 horas. Y nosotros hoy leemos un capítulo y ya estamos cansados. 6 horas leyendo la palabra. Nosotros nos congregamos 2 horas y ya estamos cansados. O si vamos a, no sé, quizás nadie, bueno, posiblemente no me están escuchando, así que no creo que lo tomen personal. Pero vamos a algunas actividades y cantamos 4, 5 horas y luego que nos prediquen 30 minuticos porque ya estamos cansados. 6 horas leyendo la palabra. ¿Y qué hicieron el resto del tiempo? Confesaron sus pecados y adoraron. Ahora, si usted sigue leyendo el capítulo, creo que ya lo puede usted leer en su casa. Usted puede ver que ellos dan una lista de todos los pecados que hicieron sus padres y por supuesto los pecados que ellos mismos hicieron. La lista de todo lo que hicieron. Ahora mire el versículo 33 de ese pasaje. Dice, luego habla, ya dice, pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros. Ya ellos están hablando de quién, de Dios. Le están diciendo a Dios, Dios, tú eres justo sobre todo lo que nos ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. O sea que ellos reconocieron que lo que estaban viviendo era consecuencia ¿a qué? A su pecado. No era que es que Dios es malo, porque la gente hoy ya queremos acusar a Dios. No, Señor, justamente has actuado. Dios siempre es justo. Entonces la confesión, mis hermanos, del pecado es tan importante que en Josué, ahorita vamos a ir a Josué, en Josué vemos la consecuencia de no confesar el pecado y ocultarlo a Dios. Y no me vaya a decir ahora, pastores, es que Dios todo lo sabe. Amén. No hay duda sobre eso y eso no lo vamos a discutir. Dios lo sabe. Pero por alguna razón que quizás usted y yo no entendamos, Dios lo estipuló de esa manera que su hijo debe confesar su pecado delante de él, aunque él lo conozca. Vienen en Josué capítulo 7. Vaya allí rápidamente, Josué, capítulo 7. Yo creo que la gran mayoría hemos escuchado o leído esta historia allá en Josué capítulo 7. Josué envía al pueblo o a los espías a examinar la tierra de Ai. Ahí, no sé cómo se pronuncia ahí, si algún hebreo aquí, pues me disculpa. Y ellos llegaron diciéndole a Josué, Josué, mira, tranquilo, no se preocupe. Con unos 2,000 o 3,000 hombres como máximo, nosotros los liquidamos. Eso va a ser como comer enchiladas, bien facilito. Pero Josué manda a esos hombres, ¿y qué pasa con ellos? Dice la escritura que los derrotaditos salieron de allí. Cuando Josué mira esto, dice que se humilló delante de la presencia del Señor y le pide como Dios, ¿qué es lo que está pasando? O sea, me dijiste que íbamos a andar de victoria en victoria y ahorita encuentro que vamos allá y salimos humillados. Josué capítulo 7,
versículo 10. Miren lo que dice. Y Jehová dijo a Josué, esa es la respuesta de Dios a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. También han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Mire cómo Dios describe todo el pecado que ellos hicieron. En forma general, Israel ha pecado. Cuando miramos la historia sabemos que no fue todo Israel, fue ¿quién? Uno, pero la consecuencia cayó sobre todos. Dice, quebrantaron mi pacto. Dice, tomaron del anatema, o sea, de lo maldito. Robaron, mintieron y como si fuera poco, parte de lo que se robaron todavía lo tienen ¿qué? Guardado entre sus enseres, es decir, ya es nuestro y no ha pasado nada. Aquí vemos que había un pecado que no había sido confesado y el Señor le dice a Josué, ese pecado debe ser conocido delante del pueblo, porque solo uno lo hizo a escondidas, pero está afectando al pueblo. Y yo aquí hago un paréntesis, hermano. Recuerde que eso lo hemos dicho una cantidad de veces. Como iglesia somos una ¿qué? Familia. Y usted, una vez que pase parte de la familia, digámoslo así, de una forma local, el Calvario, usted se convierte en ¿qué? Usted se convierte en ¿qué? En un representante o embajador del Calvario. ¿En dónde? ¿En dónde? Afuera o en el mundo, pues. Usted es un representante. Ese de cuento de que es mi vida, pastor, y yo hago con mi vida lo que quiera. Bueno, usted puede hacer con su vida lo que quiera. Pero lo que usted haga con su vida, en lo que aquí en el mundo, como usted quiere, va a traer repercusiones a la iglesia local. Va a traer repercusiones. Si usted lo haga por allá, y usted posiblemente puede estar como acá, aquí, acá, nadie se va a dar cuenta, acá ves otro, acá. Nadie se va a dar cuenta, pero tu pecado va a afectar. Sé que tenemos que ser cuidadosos lo que hacemos afuera, porque va a tener consecuencias más tarde que temprano a la congregación. Así que usted ya es parte de esta familia, le guste o no le guste, o si usted se va de aquí, se va, no sé, para la iglesia Tres Cruces, pues entonces, las Tres Cruces, o la iglesia El Pacto, la iglesia no sé qué cosas, qué nombre les ponen ahora a las congregaciones. Usted se convierte en un representante de esa congregación. Y como usted viva va a repercutir en esa congregación. Ahora, entonces, miren lo que dice el versículo 19 allá en el capítulo 7. Cierro paréntesis, para no alargarlo tanto. Miren lo que dice. Entonces dijo, bueno, usted puede leer toda la historia, ya que encontraron quién era, específicamente. Versículo 19. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Entonces ya aquí el joven empezó a confesar
todo el pecado que había cometido, describe los detalles. Pero yo quiero que usted note algo. A pesar de que él empezó a decir lo que había hecho, o llamémoslo mejor así, declarar lo que hizo, pero no lo había confesado. Porque si él realmente hubiera confesado en el tiempo indicado, o sea, antes de que el pueblo hubiera salido a la guerra, hubieran obtenido que la victoria. Él ya lo está declarando, ¿por qué? Porque lo atraparon con las manos en la masa, si podemos usar esa expresión. Ahora mire el versículo 25 en adelante. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y los israelitas, ¿qué le hicieron? Lo apedrearon y los quemaron después de haberlos apedreado, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy, o sea, Valle de Turbación. ¿Qué hicieron con este joven y con toda su gente? Los apedrearon y los quemaron. Erradicaron el mal de raíz. Obvio que usted ahora no lo vamos a apedrear, no se preocupe. Ni tampoco lo vamos a apedrear, ya no nos movemos en la forma en que Dios actuaba. Pero si somos llamados, mis amados hermanos, a vivir una vida de rectitud y de integridad, no solo dentro de la congregación, sino fuera de nuestra congregación. Porque afecta a nuestra congregación y es bueno aclarar, ¿no? Yo creo que aquí ninguno tiene duda, pero lo voy a decir. Cuando estamos hablando de ir a confesión, en ningún momento estamos hablando de que usted venga a mí y me diga, pastor, vengo a confesarme, y que yo le diga, a ver, hermano, dígame sus pecados. No, no estamos hablando de eso porque no hay sustento bíblico. Según la Escritura, no la iglesia cristiana o los evangélicos o los hermanos separados, sino según la Escritura, ¿a quién se le confiesa el pecado? Vamos a mirar algunos versículos. Salmo 32, 5. Salmo 32, 5. Mire, por pura curiosidad, porque es que yo soy de la familia de la hermana, demasiado curiosos. A ver, por pura curiosidad, si quiere, pues, si no, pues no lo haga. Pero yo simplemente por pura curiosidad mía, porque es que me mata la curiosidad. A ver, levanten la mano los que se confesaron en algún punto de su vida. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. 5. Salmo 32, 5, miren lo que dice. ¿Qué dice? Dice, mi pecado te declaré. Aquí el salmista está hablando con el Señor. Mi pecado te declaré. No encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones, ¿a quién? A Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Esa mentira de que se le confiesa al hombre el pecado y que el hombre perdona pecado, eso no tiene sustento bíblico. Se confiesa nuestra transgresión, nuestra maldad a Dios. Salmo 51. Mira lo que dice el Salmo 51, ahí más adelantico. Un pasaje más. Dice el salmista, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado,
porque yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí, contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Una vez más lo encontramos. Contra ti, solo contra ti he pecado. Cuando pecamos es contra el Señor. Si usted peca mintiendo contra alguien, pues obvio, miente contra ese, pero al final está mintiendo ¿contra quién? Contra Dios. Aquí encontramos al salmista no buscando un sacerdote para confesarse, sino buscando a quién, a Cristo. Y cuando ellos iban ante el sacerdote, era porque Dios había estipulado que en ese momento en particular el sacerdote era el representante, el intermediario, perdón, no representante, el intermediario de Dios con los hombres, que tipificaba ¿a quién? A Cristo. Por eso Juan capítulo 1, desde el versículo 5 al versículo 10, usted lo puede buscar luego y leer luego, el versículo 9 dice que si confesamos nuestros pecados a Él es bueno y justo para limpiarnos de toda maldad. A Él y solo a Él es que tenemos que confesar nuestros pecados. Ahora, ¿cuáles deben ser las características de esa confesión? Vamos a mirar algunas. En primer lugar, esa confesión debe ser voluntaria. Debe ser voluntaria. Yo no conozco mucho en esta área, pero sí tengo entendido que a veces a las personas, más que voluntarias, forzadas, si se quiere casar, tiene que confesarse. Si no se confiesa, no lo casan. Si quiere hacer la primera comunión, tiene que ¿qué? Confesarse, porque si no se confiesa, no le hacen la primera comunión. Es voluntaria. Cada vez que tú y yo llegamos en oración a Dios, vemos que esta acción o cada vez que miramos las oraciones de confesión a Dios, vemos que es un acto voluntario. Los personajes que encontramos llegan delante de Dios en oración, ofreciendo su corazón, pidiendo perdón. También encontramos ejemplos en la palabra, donde encontramos al Señor Jesucristo y a Esteban, pidiéndole, antes de morir, pidiendo a Dios que perdonara, ¿no? Los pecados, porque no sabían lo que estaban haciendo, pero eso no significa de que a nivel personal yo tengo que venir delante de Dios voluntariamente reconociendo que mi pecado. Por ejemplo, en Juan capítulo 15, Lucas 15, 18, en el ejemplo del hijo pródigo, creo que lo hemos mencionado en varias ocasiones, vemos que él llega voluntariamente, o cuando está en su momento de reflexión, de volver en sí, y él se acusa a sí mismo y dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Así que la confesión debe ser voluntaria, no algo impuesto. Bueno, quiero hacer tal cosa, bueno, confiesa primero tu pecado. No, es algo voluntario, es algo y es voluntario porque nace del entendimiento de que he pecado contra quién, contra Dios. En segundo lugar, la confesión, mis amados hermanos, debe hacerse con un corazón compungido. Un corazón compungido o un corazón adolorido entonces. Un corazón con profundo dolor por haber pecado contra Dios. Miren lo que dice el Salmo 38, versículo 4. Ahí atrásito, si usted no cerró su Biblia estando en el Salmo. Salmo 38, versículo 4. Dije 34, ¿cierto? No, es 38. 38, 4. Dice, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. Y miren lo que dice la última parte. Como
carga pesada se ha agravado sobre mí. Y sabe, como carga pesada se ha agravado sobre mí. ¿Qué está diciendo el salmista? Está hablando del dolor que había o la consecuencia de ocultar ese pecado y estarlo cargando sin traerlo delante de Dios. Creo que en un salmo donde el salmista dice, mientras callé, envejecieron mis huesos. Es decir, mientras tuve eso, digamos, él pensando que lo tenía oculto ante Dios, dice, el ocultar eso lo carcomía por dentro. Hermano, y no hay nada más saludable que usted ser honesto delante de Dios y decirle, Dios, he pecado contra ti. Entregarle, porque hermano, eso es liberador. Mire lo que dice un comentarista sobre esto. Dice, el reconocimiento, o sea, del pecado, el reconocimiento eleva angustias de la conciencia y postra al pecador, de modo que lo juzga indigno de misericordia. Es decir, que muchas veces nosotros hacemos la oración que hacía el publicano, no soy ¿qué? Digno ni siquiera levantar los ojos. O sea, él se vio tal y cual como era, que decía, es que yo no soy digno. Y como decía, no sé, algo que por lo menos a mí me sirvió, porque decía un predicador, yo creo que era Spurgeon, no me recuerdo ahora, que él decía que cuando hablaban mal de él decía, yo no me preocupo cuando hablan mal de mí. Y él decía, porque eso que han dicho es cierto y cosas peores, porque soy malo. Es por la misericordia de Dios, pero a veces nosotros nos descontrolamos, ¿sabe por qué? Por el ego, porque el ego nos hace creer que somos buenos. Pero cuando nosotros reconocemos verdaderamente nuestra condición, nos identificamos como indignos de la misericordia de Dios. Por eso Pablo decía, yo no merezco ser llamado apóstol por lo que hice. No lo merezco. ¿Quiénes somos tú y yo para que Dios hubiera extendido su mano a favor nuestro? Otra cosa que encontramos sobre la confesión, hermano, es que la confesión debe ser sincera. O otra forma de decir sincera, nuestra confesión debe ser honesta. Mire, yo siempre lo he dicho, usted y yo podemos engañar a todos, menos a Dios y a nosotros mismos. ¿O me equivoco? Usted puede engañar a la esposa, al esposo, a los hijos, al padre, a los padres, a los maestros, al jefe, al IRS, al que usted quiera. Pero no podemos engañar ni a Dios ni a nosotros mismos. Hermano, nuestra confesión delante del Señor debe ser sincera. El hipócrita confiesa su pecado, pero lo ama en secreto. Es como el ladrón que confiesa los bienes o entrega los bienes que ha robado, pero le encanta robar. ¿Cuántos confiesan orgullo, codicia con sus labios, pero todavía hay codicia en su corazón? Estaba leyendo, hay un libro de Agustín de Hipona, las confesiones de Agustín de Hipona, y mira lo que él decía allí. Dice que antes de su conversión confesó el pecado. Le rogó poder contra él,
pero su corazón susurró dentro de él de la siguiente manera: aún no, Señor, aún no, Señor. Y cuando pensaba esto, ¿saben a quién pensé? Recordé a Faraón y a Moisés. Cuando Moisés le dijo a Faraón, cuando Faraón le dijo a Moisés: Moisés, mire, ora para que se vayan estas ranas. Y Moisés dijo: pues cuando yo ore, las ranas se van a ir automáticamente, no se preocupe. ¿Cuándo quieres que ore? Y la respuesta del Faraón sorprendería a todos. Porque cualquiera hubiera dicho: pues ya, mijo, para mañana es tarde. El Faraón le dice: no se preocupe, mañana. Una noche más con las ranas. O sea, déjeme pasar una noche más con las ranas. Tenía miedo, pero al mismo tiempo quería seguir disfrutando de su pecado. La confesión verdadera, mis hermanos, va el corazón y la lengua y las acciones de la mano. Van junticos. Yo creo que el mejor ejemplo de una confesión sincera y una confesión no sincera está en Lucas capítulo 18. Y es la oración del fariseo y la oración del publicano. Porque dice la palabra ahí en Lucas 18, versículo 11, si no me falla la memoria. A ver, miro. Lucas 11. Lucas 18, 11. No estoy. ¿Sí es Lucas? 11. Oh, sí, pero yo que estaba leyendo por aquí. Está viendo 18. Sí, ahí está. Dice que el fariseo se puso a orar, ¿no? Según en su tiempo de confesión. Y mire cómo oraba: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, y ni aún como este publicano. Y luego el fariseo empezó a sacar su currículum, su resumen, hablándolo en otros términos. Ayuno, ¿cuántas veces? 2 veces al día, a la semana. Doy el diezmo de todo lo que gano, o sea, todo lo que gano. ¿Qué vemos allí en esa confesión, en esa oración? Señor, yo doy gracias porque yo no soy más, porque soy soy mejor que todos. No soy tan malo como ellos. Soy más bueno que ellos. Yo creo que eso no era una confesión, sino que era una confesión de un corazón totalmente orgulloso. En cambio, cuando miramos cómo oraba el publicano, versículo 13, mas el publicano, estando de lejos, o sea, ni siquiera se quería acercar. No quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Se consideraba tan indigno que no quería ni levantar los ojos al cielo, enseñar de que estaba mirándole. O sea, tan indigno. Se identificaba como pecador. Mire que él no empieza a compararse con nadie. Dice: sé propicio a mí, Dios, porque soy un pecador. Ese es el corazón de alguien que ha entendido su condición. Hermano, cuando nosotros entendemos eso, no estamos mirando quién pecó más o quién pecó menos, sino que venimos delante del Señor: ayúdame porque he pecado. Y eso es un corazón sincero. Hermano, porque ¿de qué nos sirve engañar a los hombres y hacerles creer que estoy bien cuando Dios conoce la verdad? ¿Usted recuerda en varias ocasiones, o pensando en el ejemplo de la semana pasada en Saqueo, ¿no? Dice que murmuraban, ¿en dónde? En sus corazones.
Y en muchos pasajes encontramos que Jesús decía, y el Señor Jesús conociendo sus corazones. Hermanos, no seamos como los fariseos. Que los fariseos colaban el mosquito y se tragaban el camello. Es decir, no nos tratemos de presentar delante de los hombres como los más buenos, cuando sabemos que en nuestro interior estamos mal con Él, estamos fallando. ¿Qué tengo que hacer? La actitud que tomó este publicano: Señor, perdóname. Sé propicio a mí, pecador. En el siguiente, ya no sé en cuál punto voy. Hermano, la confesión debe ser específica y no solo general. En esta tú y yo somos buenos para eso. Y miren lo que estoy diciendo, somos buenos. No estoy diciendo ustedes son buenos, no. Somos buenos. Porque en los ejemplos que hemos visto en la Escritura, encontramos mucho ejemplo de personas que oran de forma general. Por ejemplo, aquí en este acabamos de leer, dice, sé propicio a mí, pecador. Y muchas veces oramos, oh sí, Señor, hoy pequé, perdona mis pecados. Señor, perdona todos mis pecados cometidos delante de ti. Eso es una forma general. Y quizás yo entiendo, si estamos en un tiempo de oración congregacional, así, y usted de pronto, porque no sabe, de pronto está el hermano del ministerio del chisme ese día ahí. Entonces pues usted dice, bueno, pues yo no voy a, pero entonces dice, bueno, Señor, perdona todos nuestros pecados, y es entendible. Pero cuando está usted en su secreto, en su aposento, cerrada la puerta, donde está usted con el Señor, solitos los dos, hermano, llegar a decirle a Dios, Dios, perdona todos mis pecados, yo creo que es una falta de respeto. No es una confesión sincera. Porque a veces decía un comentarista que a veces la confesión de nuestros pecados al Señor, Él lo equipara al evento del sueño de Nabucodonosor. Y usted dice, ¿por qué, pastor? Bueno, porque Nabucodonosor sabía que soñó algo, pero cuando le preguntaron, ¿y cuál fue el sueño? ¿Qué respondió él? No me acuerdo. Lo tuvo 2 veces y no se acordaba. Ah, no, ese sí, fue el otro que no acordaba. ¿O cuál era? No se acordaba. Dice, no me acuerdo. Muchas veces la gente le decimos, Señor, he pecado, pero quizás voluntariamente nos da amnesia voluntaria. Decidimos olvidar el pecado en particular que hemos cometido. ¿Sabe que el verdadero Hijo de Dios, en la presencia de Dios, mire lo que estoy hablando, en la presencia de Dios, reconoce, Señor, te pido perdón porque hoy, no sé, me enojé de forma indebida. Señor, te pido perdón porque me he dejado arrastrar, no sé, por lo que Sutano me dijo y he empezado a sentir sensaciones desagradables hacia él o hacia ella. Es como cuando vamos al doctor. Cuando uno va al doctor, uno al doctor le dice, ay, doctor, tengo un dolor por todo el cuerpo, adivine usted dónde me duele. El que vaya y le diga eso a un doctor, lo sacan de a usted tamboreado. No, usted tiene que decirle al doctor dónde le duele. Y luego el doctor empieza a preguntarle, ¿y qué tipo de dolor es? Y entonces dice, no, pues es un dolor que me arde, o es como si estuvieran clavando un cuchillo, o una aguja, o me hace bum, 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 bum. O sea, uno empieza a describir para que el doctor identifique. Bueno, hermano, delante de Dios debemos presentarnos de la misma manera. Es que usted y yo sabemos cuando hemos pecado contra Él. No nos hagamos los desmemoriados.
Y tenemos que hacerlo con honestidad. Mire que yo no le estoy pidiendo que vaya y se pare al frente de la congregación y confíe ese hermano. Yo quiero confesar que esta semana estuve chismeando del pastor. Pero sí puedo llegar en la presencia del Señor y Señor, perdóname porque me dejé llevar por un momento de enojo y empecé a hablar mal del pastor. Con razón o sin razón, pero perdóname, Señor. Porque luego queremos empezar a darle razones a Dios. Señor, pero es que yo lo hice, pero porque es que el pastor no colabora, Señor, y por eso, pues, o sea, yo que bien chismoso y el pastor me da de qué hablar. Entonces ya empezamos a no, con sinceridad. Por ejemplo, en Nehemías lo veo, pero vaya Daniel. Daniel capítulo 9. Y una cosa interesante, cuando usted mira a Daniel, uno lee David, encuentra pecado de David, encuentra pecado de Moisés. Pero de Daniel, perdón, cuando uno lee Daniel, no se encuentra que sale mucho de algún pecado de Daniel. Pero mira algo interesante que él hace Daniel aquí en Daniel capítulo 9, a partir del versículo 3. Vamos a leer unos cuantos versículos. Dice Daniel, volví mi rostro a Jehová el Señor, buscando en oración y ruego, en ayuno, en silicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto, la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Y miren lo que dice aquí, versículo 5, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente. Mira, aquí confiesa un pecado específico. Hemos sido, ¿qué? Rebeldes. Nos hemos apartado de tu mandamiento, de tus ordenanzas. Y aquí, si usted no sabe qué pecado es ese, lo va a describir versículo 6. Hemos, ¿qué? Desobedecido a tus siervos los profetas. En tu nombre hablaron a nuestros reyes y príncipes, y nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Jehová, la justicia y nuestra la confesión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti, oh Jehová. Nuestra es la confusión de rostro, nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, contra ti hemos pecado. Versículo 9, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar. Aún contra Él nos hemos rebelado. No obedecimos la voz de Jehová, nuestro Dios, para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros maldición y juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Entonces Daniel aquí está reconociendo de forma específica el pecado de ¿qué? De desobediencia. Hemos violado tu ley, hemos desobedecido. Entonces, hermano, ¿qué aprendemos? Que cuando usted se presenta en confesión de su pecado delante de Dios, no es un requisito no, es un corazón que se rinde a Él. Donde usted le dice, Señor, yo he pecado contra ti en el día de hoy, en esto, en esto y en esto, en esto, ayúdame, Señor. Porque cuando usted lo guarda, su conciencia estará allí molestándolo. Siguiente. Hermano, la confesión del pecado debe reconocer la fuente del pecado. ¿A qué nos referimos con esto? Dice, pastor, ¿cómo así? ¿Cómo así reconocer la fuente del pecado? Porque es que muchas veces nosotros hacemos responsable de nuestro pecado. ¿A quién? A otro. Hermano, hay que reconocer nuestra responsabilidad.
Y hay tres personas a las cuales, o hay tres, sí, personas a las cuales tú y yo desviamos la atención de nuestro pecado, ya sea a Satanás, a Dios o a los hombres. Y nosotros somos los buenos. ¿Cuándo culpamos a Satanás? Bueno, cuando lo culpamos por todo. Y yo no soy abogado de Satanás, ni mucho menos. Pero a veces nosotros culpamos a Satanás de cosas que él... Es que hay una historia, yo leí una historia por ahí, supuestamente de un demonio, de la historia, que soltó un caballo, creo que era el caballo, y por haber soltado ese caballo, el caballo se salió no sé dónde, y eso hubo un descontrol total. Y al final le dicen al otro que tú eres el culpable, al demonio. Y yo, ¿por qué? Yo solo solté el caballo. Entonces, a veces nosotros queremos culpar a Satanás de todo y no nos responsabilizamos nosotros. Muchas veces culpamos a Dios. Oh, Señor, si sabes que soy débil, ¿por qué me das la tentación tan grande? Oh, Dios, ¿por qué no me ayudaste? Y a veces culpamos a los hombres. Yo pequé porque los hombres me provocaron. ¿Por qué le gritó al hermano? Porque él me miró feo. Y muchas veces el problema con los hermanos no es que nos hayan mirado feo, el problema es que nos pasa lo que cuando usted se ha clavado una astilla en la mano o un pedazo de madera en la mano y usted no se lo saca y está allí. Y usted dice, lo dejamos ahí. Pero luego pasa alguien y ¡pum! Le toca ahí y lo mira feo al otro. No, el problema no es él, el problema lo tiene usted ¿dónde? En la mano y no lo ha querido solucionar. Y a veces nosotros andamos culpando a todos los demás. El chismoso es que, no, es que me dan de aquí a hablar. No, a usted no le están dando de aquí a hablar, es que usted es chismoso. Y el día que usted lo reconozca y diga, mire, si es que yo soy chismoso, yo tengo que componerme de eso, va a avanzar. Pero mientras usted esté culpando a que no perdona, que por el otro, que por esto y lo otro, hay gente que me ha dicho, es que yo no lo perdono, pastor, porque es que estuviera con la actitud que vino. Pudo haber venido con la actitud que quiera, pero perdone, porque es que es su responsabilidad. Entonces siempre nos gusta culpar, o hay una cuarta, a veces culpamos el medio ambiente, la gente dice, ay, sí, es que el medio ambiente, hermano, yo le creo a la Biblia. Yo no puedo responsabilizar ni a Satanás, ni a los hombres, ni al ambiente de todo lo que me pasa. Porque la Biblia en Santiago capítulo 1 versículo 14 dice que cada uno es tentado conforme a sus concupiscencias. Es decir, que muchos de los problemas que nosotros, muchos de los problemas que a veces nos buscamos nosotros es por cosas que nosotros hacemos mal. Hay cosas que tú y yo hacemos mal y tenemos que aprender a reconocerlas. Yo lo he dicho y porque es que lo he experimentado durante todo este tiempo de pastorado. Siempre contamos lo que nos conviene. Porque cuando contamos la historia completa, muchas veces no tendremos la razón. Volviendo una vez más al Salmo 51, versículo 5. El salmista dijo, he aquí en maldad he sido formado, en pecado me ha concebido mi madre. O sea, hermano, hay que reconocer nuestro grado. O sea, es más, la Biblia dice, porque yo le creo a la Escritura, porque la gente dice que, es que el medio ambiente, que para aquí, para allá, que esto y lo otro, que el medio ambiente me dañó al muchacho. No sé. La Biblia dice, no sé usted quién lo haga, la Biblia dice que la necedad está ¿en dónde? En el corazón del muchacho. Lo que pasa es que los de afuera alimentan quizás eso, pero el problema viene aquí. Tenemos nosotros. Y claro, si nos juntamos con los que les gusta, pues entonces se va a alimentar. Pero a veces le como, ay, es que esa niña o ese niño dañó a mi niño. Eso es lo que usted cree. Su niño tenía ese problema, sino que se encontró con otro que está igual que ellos. Entonces, pues, se elevaron a la segunda potencia y vámonos. Eso es todo el problema.
Pero los padres somos buenos en siempre culpar al otro terroncito y decir que el terroncito de nosotros no es que el terroncito mío no mata una mosca. Y muchos papás vivimos engañados que no matan moscas. Matan más de una. Entonces, hermano, perdón de derribar el castillo a algunos padres ahí que tienen sus hijos allá en los altares casi ya, pero en estas confesiones también nos permiten notar la justicia del Dios justo. Lo leímos en Nehemías 9:33, dice, pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque realmente hemos hecho, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Una más. Sí, una más. Hermano, la confesión verdadera está caracterizada con una determinación de no cometer el pecado de nuevo. Es una confesión verdadera. Debe haber una determinación de no volver a cometerlo. El profeta Isaías, allá en Isaías 1:16, el profeta les dice, dejad de hacer lo malo. Paren ya. Debemos dejar de hacerlo. Y esto también nos lleva una vez más a Faraón. En Éxodo, los que están anotando, Éxodo 9:27, Faraón había confesado su pecado, pero cuando y oró para que dejaran de caer los truenos, y Moisés oró, pero cuando dejaron de caer los truenos, dice Éxodo 9:34, que fue a seguir ¿qué? Pecando, su corazón se endureció. De nada sirve confesar. El otro día, el dicho que se aplica, el que reza y peca empata. No, al fin y al cabo Dios perdona. Hay gente que dice, hágale hermano que al fin y al cabo Dios perdona. Bueno, eso no es una confesión verdadera. Y déjeme leerle algo que dijo, para terminar, uno de los teólogos más prominentes de la iglesia griega primitiva, Orígenes de Alejandría. Orígenes de Alejandría. Mire lo que él dijo. Él llama a la confesión el vómito del alma, por lo cual la conciencia es aliviada de la carga que recaía sobre él. O sea que cuando confesamos delante de Dios, como si estuviéramos vomitando toda esa carga. Y luego él dice, cuando hemos vomitado el pecado por la confesión, no podemos volvernos a ese vómito. No podemos volvernos a lo mismo. Como el perro, ¿no? Dice la escritura. Pero está hablando la escritura cuando esa referencia es que aquel que vuelve si continúa en el mismo estilo de vida, está demostrando, hermano, realmente que no ha conocido a Cristo. Entonces, esta debe ser la característica de la verdadera confesión, mis amados hermanos. Y una de las frases que decía Martín Lutero es que la vida del cristiano es una vida de constante arrepentimiento. Debe ser sincera, debe venir con ella una determinación de no cometer el mismo pecado, debe reconocer la fuente del pecado, debe ser no solo general, sino también específica, debe ser con un corazón dolido, compungido, hermano, y debe ser voluntaria. Si estás en Cristo, nadie tiene que estarte a ti obligando, sino que tú lo entiendes por lo que eres en Él. Vamos a orar. Ponga sobre sus pies.
Padre, te damos gracias por tu palabra, por la oportunidad, oh Dios, de poder entender un poco sobre la confesión de nuestro pecado delante de ti. Permite, Señor, que estas características, Señor, las podamos identificar en nuestras vidas, las podamos poner en práctica y que cada día, Señor, nosotros podamos llegar a ser, oh Dios, llegar, presentarnos delante de ti con un corazón sincero, entendiendo de que a ti no te podemos engañar, que tú conoces las intenciones y disciernes nuestros pensamientos. Padre, gracias por cada creyente en este lugar. Gracias por lo que nos están viendo o nos vieron a través del video. Señor, y sigue glorificándote en el nombre de Jesús. Amén. Amén.